Sí, resume bastante las cosas y en lugar de estar bonito, ¿no? Manejado 4 o 5, pues está bien manejar uno. Pero el título es precioso. Sí, está bien copiado del Que viva México. Que viva Einstein. Que viva Einstein. Bueno, yo ahí lo único que quería era precisar una cosa, que se habla mucho de Eisenstein como el teórico, y yo querría decir que no es un teórico que se pone a hacer cine, sino más bien era un señor que hacía teatro, que empieza a hacer cine primero para el teatro, que después hace películas, y que si se convierte en un teórico es primero porque se ve obligado a justificar, a veces jugándose sospecho que el pellejo y algunas otras cosas parecidas, ante las críticas que recibía de sus colegas, de las autoridades culturales soviéticas, del Politburó, etcétera, y después cuando no le dejan hacer películas. Entonces tiene una especie de trabajo teórico que más bien consiste en explicar qué es lo que ha hecho e intentar justificarlo. En algunos casos yo creo que tan a posteriori, que ocurre como a veces cuando se explican las películas, tanto los críticos como los directores, que te inventas cosas muy bonitas que en la película no se ven por mucho que rebusques, y luego ya hay un momento en el que estaba dedicado a dar clases en la Escuela de Cine de Moscú, en el que desarrolla ya una teoría de la profundidad de campo y otra serie de cosas que no tienen nada que ver y que es más aplicado al cine sonoro y del uso del sonido como contrapunto y de la música como contrapunto, etcétera. Hay siempre un conflicto cuando vemos una película como El Potemkin, es qué copia vamos a ver, porque cada vez que uno ve una copia es una copia diferente de las demás. Diferencias que en algunos casos son pequeñas, en algunos casos son graves. Incluso hay algunas ocasiones en las que, con la tendencia que tuvieron los soviéticos a reescribir la historia, pues remontaban las películas, les quitaban pedazos, les suprimían fragmentos, les quitaban rótulos. Y también hay una sorpresa, como suelen estar sonorizadas con música, cuál de las partituras diversas te pueden tocar. Ha salido hace poco una edición en DVD, y todavía hay otras, en las que tiene 3 músicas alternativas y uno puede dedicarse a elegir y ver cuál prefiere. Yo no me acuerdo ahora exactamente Tchaikovsky, cuál es la música que tiene aquí. En una de las 3 está Tchaikovsky. No, de las que yo conozco, Tchaikovsky no. Pues yo tengo una con Tchaikovsky, sí, la patética. Pues pero bueno, es que lo mejor es verlo sin música. Sí. Yo creo que yo les recomiendo a ustedes que le quiten y la copia verla como se ve en cine mudo total. Y bueno, yo creo que concretamente hay una restauración que es de las, no sé si es la última o la penúltima únicamente, que tiene música de Shostakovich, que me parece que está más lograda que otras versiones anteriores que hubo. Interfieren de alguna manera porque aumentan el lado modernista y el lado poco espontáneo que tiene la película, a la que se le pueden hacer muchísimos reproches, y sobre todo se le pueden hacer muchos reproches a priorísticos, pero la verdad es que es una película que sigue funcionando, que te sigue envolviendo y que te puedes decir está simplificado, es maniquea, es caricaturesca, es simbolista, puedes ponerle un montón de adjetivos a priori negativos, pero la película maravillosamente funciona y emociona y conmueve. Hasta si no te lo crees, funciona. Muy bien, muchas gracias. Es verdad. Señor Reyán, don Miguel Ángel, ¿qué Señor tal? García, díganos pues... usted antes, que mucha gente ya quiere ver la película. ¿Cómo? Que antes de que ya veamos la película, sí, que la gente quiere verla, danos una... Reconozcan vuesa Mercedes que poco terreno me dejan para moverme, porque antes de ver la película está dicho, han colocado ustedes en antecedentes al espectador la mar de bien. Yo, en todo caso, a propósito de los reproches que se le puede hacer, o si es una película arqueológica, me gustaría sugerir a quien no la haya visto, que haya oído hablar de ella, y se sienta más o menos intimidado por el hecho de que sea una película muy antigua, tiene 80 años y muda y en blanco y negro, que eso asusta mucho a la gente, que en mi opinión yo creo que es algo más que una película, que un reportaje, que un documento histórico discutible o no. Yo creo que ya el acorazado Potemkin es un referente, un punto de referencia de nuestra cultura, es poco menos que un icono. Ahí estábamos viendo la influencia que ejerce día a día en el arte, en la pintura, en la publicidad, en los carteles, en el cine, que copia imágenes o las plagia o le rinde homenaje. Yo creo que cuando una obra de arte, por discutible que sea, traspasa ciertos límites y entra en ese territorio de leyenda o mítico, pues está por encima del bien y del mal. Y yo no voy a decir que los defectos se conviertan en virtudes, pero sí los defectos
acaban siendo parte de la esencia de esa obra de arte. Hay una teoría muy bonita que pone como ejemplo de esto a otro icono, indiscutible, la Venus de Milo, que tiene una mutilación espantosa, le faltan los brazos, y nos gusta aunque no tiene brazos. Es más, según esta teoría, nos gusta precisamente porque no tiene los brazos. Si un día aparecen y se le pegan, ya veríamos lo que tardábamos en que nos volviera a gustar. Pues algo así le pasa, salvando todas las distancias que ustedes quieran, a Acorazado Potemkin, que con la visión del espectador del siglo XXI, que había que intentar abandonar, colocarse en situación de 1925 para poder, pues efectivamente, pues tiene muchas cosas ingenuas, tiene elementos panfletarios y maniqueos y seguramente planos, si no torpes, incomprensibles, y planos bellísimos, pero así es la rosa. No nos gusta a pesar de eso, nos gusta a lo mejor precisamente por eso, de manera que no se la pierda. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a ver El acorazado Potemkin. Insisto, es una película muda del año 25, pero creo que un programa como Que Grande es el Cine pues debe de emitir también estas obras, como hemos emitido en otra ocasión, como les decía al principio, La Quimera del Oro, también del año 25, que no fue mal año por lo visto para el cine, o ver una película de Griffith. Quisiera hacer también una mención, antes de que la vean, de la fotografía de Edouard Tissé. Es verdaderamente maravillosa. Pensar que esto está filmado el año 25 realmente es increíble. Los interiores en el barco, cuando están descansando esos marineros, con ese homenaje que hace también a los cuerpos Eisenstein, realmente no se puede iluminar mejor. Y luego toda la secuencia que decía Jiménez Rico, la escalinata de Odessa, las noches. Es realmente el trabajo de un genio de la fotografía. Había, yo creo, unos elementos muy grandes. Ficción no, es como un documental, pero tampoco es un documental el Potemkin, es realmente una visión muy personal, una aproximación al cine de un verdadero artista que influyó notablemente en todos. Yo creo que, por ejemplo, los pocos planos que pudo hacer en México, en aquello que se iba a llamar Tormenta sobre México, o esos tomas que quedan, sería imposible de entender Viva Zapata, o el cine de Kazan, o todo el mundo que se ha arrimado para hacer un plano en México. Era un hombre de un talento incontestable, y yo no sé, la única pena que nos queda a muchos es qué hubiera hecho él en Estados Unidos, con toda esa industria, con ese tren eléctrico maravilloso a su servicio. No olvidemos que Murnau, cuando llega a Estados Unidos y hace Amanecer, cuenta con unos decorados increíbles, con unos espacios maravillosos, hay momentos con tranvías que se cruzan con coches, toda la imaginación. Yo creo que Eisenstein hubiera dado de sí infinitamente más, que hubiera sido algo muy difícil de creer. Con todos ustedes, El acorazado Potemkin, en una copia, esperamos todos que no es la que tenía ese señor, que ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Quién has dicho? ¿Cómo que no te acuerdas? Don José Solís, eso, que no me acordaba. El don José Solís, según Jiménez Rico, que tenía metida en una caja de una caja fuerte. Vamos a ver El acorazado Potemkin. También es verdad, como dice Miguel Marías, en una copia hay tantas versiones y tantas copias que se han hecho del Potemkin que es muy difícil saber si el acabado es el mismo que se ha visto en otras ocasiones. Pero en cualquier caso no se preocupen, está las secuencias claves de la película y está el verdadero